Este vídeo es grosero y irreal, la edición es mala, es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. ¿Qué hace del sexo que no sea una violación? El consentimiento. ¿Qué hace del trabajo que no sea esclavitud? El consentimiento. ¿Qué hace de un intercambio, un regalo o una donación que no sea un robo? El consentimiento. ¿Qué hace que los impuestos no sean un robo? Nada. Los impuestos son robo. Y os voy a explicar aquí por qué los impuestos son robo y son inmorales. Porque, por supuesto, el robo es inmoral. Robar es apropiarse de algo ajeno en contra de la voluntad de aquel que lo posee. Y por supuesto que esos son los impuestos, te quitan algo de tu propiedad sin que tú des ningún tipo de consentimiento. Pues claro, no hay consentimiento ahí, no es nada voluntario. De hecho, los impuestos pues son eso, impuestos. Si fuesen voluntarios no se llamarían impuestos, se llamarían los voluntarios. Y muchos justifican esto con el llamado contrato social, ¿no? Que todos nos hemos reunido en algún punto de nuestra existencia y que hemos llegado a un consenso para tener impuestos a cambio de ciertas cosas. Realmente jamás ha habido en este consenso y no todo el mundo acepta este cobro de impuestos. No existe voluntariedad de todas las partes para tener un sistema que nos roba de esta manera. Lo que hay es un consenso mayoritario que dice, bueno, si no hay más remedio, pues estamos aquí. Y otras personas disidentes que se dan cuenta perfectamente de que esto es un robo. Porque ¿qué es el Estado si no es un contrato social o un pacto o algo así? En origen el Estado no es más que un grupo de bandidos que va saqueando de pueblo en pueblo, que al final llega a la conclusión de que es mucho más rentable y mucho más eficiente quedarse en un pueblo solo, dominarlo y extraer rentas de ahí, impuestos. ¿Y luego qué hacen esos bandidos? Pues por supuesto contratan a intelectuales para que justifiquen ese saqueo continuo y esa esclavización de esa población, y contratan a artistas para dar un halo de superioridad, de justificación y de legitimidad y una apariencia de que ellos dominan sobre la población. Esas mentiras de los intelectuales y esa apariencia de los artistas, por supuesto ambos a sueldos de los bandidos, han perdurado y evolucionado de mil formas hasta nuestros días. Hasta el punto de que han convencido a casi todo el mundo de que sin esos impuestos y sin ese parasitismo no podríamos vivir. Por lo que se tiende a pensar que esa extracción de renta es necesaria. Pero claro, es que sin Estado viviríamos en la ley del más fuerte. Ya estos bandidos ya son la ley del más fuerte. Estos bandidos son los más fuertes y los que imponen la ley. Es el Estado el más fuerte. ¿No habéis visto los ejércitos que tiene, la policía que tiene, la Guardia Civil y todas las fuerzas militares que vienen armadas y la población suele estar desarmada? ¿No os parece eso la ley del más fuerte? Pero en serio, analicemos en profundidad qué son los impuestos. Es dinero que te extrae el Estado. ¿Y qué pasa si no quieres dárselo? Pues luego te pide más. Y cada vez te va pidiendo más, hasta que llega un punto que directamente viene a tu casa y te secuestra. Es decir, te lleva a la cárcel, porque llevar a la cárcel a alguien no es más que un secuestro. Y en este caso un secuestro por no haber aceptado un robo. Por supuesto, si una persona viene a tu casa a robarte, tú tienes derecho a defenderte. Sin embargo, si te defiendes del Estado, de este robo porque te está robando, acabarás mal parado. Así que acabarán contigo. Al final, si te intentas defender de este robo sistematizado, acabas del todo. Por lo tanto, podríamos decir que no solo es un robo, sino que es un robo con amenaza. Y un robo además que se propaga en el tiempo, que mes a mes o año tras año tienes que ir pagando este robo, te van a ir extrayendo este robo bajo amenaza coactiva. Así que en el fondo no es solamente robo, sino que es robo coactivo, o robo bajo amenaza, o esclavitud directamente. Porque es sistemático, es siempre, durante toda tu vida estarás sujeto a este robo y a este poder que decidirá sobre ti. Como explica Nozick en el cuento del esclavo, vídeo que he hecho y que se llama tal cual, el cuento del esclavo, que demuestra que efectivamente nunca hemos dejado de ser esclavos. Luego hay quien dice que los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada. Sin embargo, Mark Skousen dijo que los impuestos son el castigo que pagamos por no haber conseguido una sociedad civilizada. Cuanto mayor sea el nivel de impuestos, mayor es el fracaso. Un estado totalitario planificado totalmente centralmente es un fracaso absoluto de haber creado una sociedad civilizada. Es una completa cárcel, es literalmente una cárcel, es esclavitud ya al máximo nivel. Mientras que una sociedad totalmente voluntaria es el éxito final. Ya que existen los medios políticos y los medios económicos, hay que diferenciar entre ellos. Los medios políticos son siempre bajo amenaza. Toda ley es una amenaza de violencia. Si no cumples esto, habrá represalias violentas. Si no me das este dinero, si no permites que te robe este dinero, habrá violencia. Es siempre violento. Sin embargo, los medios económicos son intercambios voluntarios, pactos, acuerdos, contratos, y es todo desde la voluntariedad y desde la paz. Así que cuanto más nos alejemos de esta paz, más habremos fracasado en crear una sociedad civilizada, y cuanto más nos acerquemos a la voluntariedad y a las relaciones pacíficas, más nos habremos acercado a esta sociedad civilizada. Porque la civilización es básicamente el reprimir el impulso emocional que querrías de algo, conseguir algo directamente por la fuerza y sustituirlo por la visión a largo plazo de cooperación.
No robar directamente, sino que pensar, si robo ahora tendré esto, pero luego tendré unas represalias. Por lo tanto, me conviene mucho más producir yo y luego intercambiar esto por esta persona. Esto es una sociedad civilizada. El robar, como hace el Estado, es lo contrario. Y evidentemente el fin no justifica los medios, porque la gente dice, ¿y entonces quién construiría las carreteras? Pues las mismas empresas privadas que las están construyendo ahora. Con la diferencia de que el dinero para pagarlas saldría de sus bolsillos, de su propia inversión, y no de nosotros, y de luego rescates que encima tenemos que ir pagando constantemente. Entonces tendríamos que pagar por las carreteras. Ya pagamos por las carreteras, ya pagamos por el mantenimiento de las carreteras y pagamos por un montón de cosas, el impuesto a circulación, y absolutamente todo el mundo paga por carreteras. Sin embargo, estas carreteras privadas podrían estar perfectamente pagadas con publicidad en ellas y no costar un duro ni al contribuyente ni al que lo usa. Y en el caso de pagar el que lo usa, lo pagaría el que la usa. No todo el contribuyente, incluso que no tengas coche, incluso que no quieras moverte de tu casa. Y aunque tuviésemos que pagarlas si fuesen caras, las pagaría de forma voluntaria por usarlas. No tendría nadie ningún derecho de robarte porque te ha dado carreteras. Y además, por el hecho de cobrar de forma voluntaria, de que la persona tiene que pagarte por algo, tienes que satisfacer al cliente. El Estado no necesita satisfacerte porque va a tener tu dinero, quieras o no. No necesita dejar al cliente satisfecho. Va a quedárselo y punto. Luego hay que ver la satisfacción que tiene todo el mundo con la política y con el Estado y con el gobierno. Siempre queremos que controlen nuestros impuestos, pero bueno, luego bien que los criticamos y bien que nos quejamos continuamente. Evidentemente nos dejamos robar y saquear y ellos luego gestionan el dinero como les da la gana, sin ninguna supervisión y sin nada que podamos hacer. Evidentemente no van a dar un buen servicio. No necesitan dar un buen servicio para obtener nuestro dinero de forma voluntaria. Pero bueno, es que estos impuestos sí que son legítimos porque luego consigues cosas gratis. Cosas que sin ellos pues no podrías conseguir. Hombre, si dejasen directamente el dinero en nuestro bolsillo, podríamos elegir una empresa más eficiente, un servicio más eficiente, que no que lo elija otra persona que encima luego se lleva seguramente comisión o corrupción y demás y lo malgastan en subvenciones a amigos y demás. Pero bueno, esto no es lo importante, esto sería la visión utilitarista, yo estoy hablando de aquí de forma ética. Los impuestos siguen siendo robo aunque obtengas algo a cambio. Igual que una violación sigue siendo una violación aunque la víctima tenga un orgasmo. Esto es muy salvaje, esto es muy bestia, sí, pero es que no puedes ir a un juzgado y decir, la violé, sí, pero es que tuvo un orgasmo, tuvo algo a cambio. Entonces no es violación. Igual que no puede decir del gobierno, te he saqueado, te he quitado la mitad de lo que ganas, porque entre todos los impuestos aproximadamente te quitan la mitad de lo que ganas, y decir, bueno, he robado, sí, pero es que luego le he dado cosas. Evidentemente he dado cosas inferiores a lo robado, porque yo me llevo una comisión. Han tenido menos de lo que tenían en un principio, pero bueno, les he dado cosas. Igual que si te robo la cartera y luego te pago algo, te invito a un helado, pues sigue siendo un robo. E incluso si te robo la cartera y luego doy dinero a los pobres, sigue siendo un robo, porque no existe voluntariedad. Pese a que tú creas que he hecho algo bueno, o he hecho algo altruista o no sé qué, sigue siendo intrínsecamente un robo. Pero bueno, no son robo porque tú has conseguido cosas y has llegado donde estás gracias a todo lo que te ha dado el Estado hasta llegar ahora. Claro, entonces justificamos las mafias. Si un niño se ha criado dentro de una mafia y en una familia de sicarios, ha conseguido todo, pues gracias a que sus padres sicarios. Por lo tanto, tiene todo el derecho del mundo a seguir siendo sicario, a seguir practicando todo esto. Sigue teniendo derecho de hacer todo inmoral, porque como ha conseguido todo mediante métodos inmorales, pues que siga haciéndolo así. Evidentemente no, por mucho que hayas conseguido cosas de forma inmoral, llega un momento en que tenemos que plantarnos y decir, basta, vamos a hacer bien las cosas. Pese a que tú hayas llegado donde estás, gracias a la educación, gracias a las carreteras, a los servicios que del alumbrado y demás, todo esto se puede hacer de forma privada y de forma ética, de forma legítima, porque sería con dinero aportado voluntariamente, no robado, y además que pasa a ser más eficiente y demás, porque ya lo he explicado. Así que hay alternativa, hay una alternativa ética, por lo tanto, los impuestos siguen siendo robo. De hecho, los esclavos al nacer también son alimentados por su amo. Llegan a adultos o a la edad en la que pueden trabajar gracias al alimento que los amos han puesto ahí en su plato. Entonces, ¿está bien la esclavitud porque los amos la han alimentado? Evidentemente no. Por mucho que hayas llegado a la edad adulta gracias a tu amo, no le debes absolutamente nada. De hecho, ni siquiera los padres pueden exigir la mitad de la renta a sus propios hijos. El Estado, que se supone que te ha pagado la educación con tu propio dinero, con el dinero de tus padres, luego te pide muchísimo más que tus propios padres. Los padres no tienen derecho a pedirte absolutamente nada a cambio, pero el Estado te lo puede pedir absolutamente todo. Los impuestos son robo. Pero no son robo porque siempre puedes irte. Nadie debe decidir si eres digno o no de vivir en tu propiedad. Nadie tiene derecho a amenazarte dentro de tu casa pidiéndote dinero que es tuyo. Y nadie tiene derecho, por supuesto, a decirte o me das tanto o te secuestro, que es lo que hace el Estado con otras palabras. Pero lo hace. Que esto es tal y como hacen las mafias.
Tú siempre puedes irte, claro, si caes en un barrio en que hay unos mafiosos que te piden el 10% de lo que ganas, o si no, te prenden fuego la casa o te rompen las piernas, siempre puedes irte. Pero ¿verdad que es inmoral? Aunque luego eduquen a tus hijos, y no quieras que unos mafiosos eduquen a tus hijos, ni el Estado, porque se comportan igual. Y además, ¿dónde te vas? Si todo el mundo está plagado de estas mafias llamadas Estado. ¡Todo! Y en serio, ¿de verdad le dirías a una mujer maltratada siempre te puedes ir? Alguien que recibe maltrato sistemático de robo, violencia, amenazas y demás, simplemente vete. Simplemente, bueno, si estás ahí es porque quieres. Imaginaos esto de forma sistemática, porque los estados lo hacen de forma sistemática. Allí donde vayas, siempre un maltratador. Oye, tú eliges estar ahí, es voluntario, apechuga con ello. ¿Qué pasa? Puedes dormir en la calle o te puedes ir a una isla desierta, pero es lo que hay. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué aceptamos lo mismo con los impuestos? Cuando además hemos demostrado que no hacen falta, son inmorales, son violentos, no son civilizados, podemos encontrar una alternativa más económica, mucho más ética, y no sirven para nada bueno. Y no están justificados de ninguna manera. ¿Tengo que elegir entre mafias o maltratadores? ¿O podemos entender que no tienen la legitimidad de robarnos y amenazarnos? Y además parasitarnos y vivir a costa nuestra. ¿O podemos ir ya despertando de esto? Ya desde el principio estos saqueadores entendieron que necesitaban a los intelectuales y artistas para justificarse y para que la gente simplemente consintiera o creyese que eso hacía falta. Y así justificar todas sus atrocidades, ya que con la fuerza veían que no eran capaces de dominar a toda la población. Solo los bandidos que lograron justificarse sobrevivieron y lograron transmitir esta mentalidad a lo largo del tiempo. Y por lo tanto se heredó esta conducta social de los bandidos. Y ahora tenemos un robo y una esclavitud a una escala global que jamás en la historia se ha visto. Nunca nadie, un tirano, ha conseguido esclavizar a su población a niveles tan perfectos como lo puede llegar a hacer el estado actual. Nunca ha habido tantas regulaciones normativas, impuestos diferentes y demás, y niveles tan altos como ahora. Así que si este hechizo se rompe y nadie cree en el estado, él no tiene la fuerza para esclavizarnos a todos a este nivel, ni de broma. O sea, es un nivel impensable solo usando la fuerza. Si todo el mundo entendiese que esto es inmoral, que es malo, que es perjudicial y que no sirve y que hay alternativa, esto desaparece. Así que sí, los impuestos son robo, por estos motivos y muchísimos más, y evidentemente deben ser evitados, y debemos evitar que nos roben, y cuanto menos nos roben, mejor. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Me gustaría leer todas vuestras opiniones, decidme qué pensáis ahora sobre los impuestos, y si no estáis todavía convencidos, decidme y seguiré con esta saga explicando por qué los impuestos son robo, y por qué son totalmente innecesarios, inmorales, y la alternativa siempre es mucho mejor, una alternativa voluntarista, una alternativa de mercado, una alternativa en que todas las partes tengan que aceptar voluntariamente para que se aplique. Y si ya entendemos que no es no, pues hombre, para los impuestos no se debe aplicar lo mismo, digo yo. Y bueno, si te gusta que siga hablando de estas cosas, hablando de las ideas de la libertad, de las cosas que hacen los progres, de historia, de actualidad, de otros muchísimos temas, colabora en Patreon, colabora en PayPal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones, porque unas son coactivas y las otras voluntarias. O si no, dale me gusta, comparte, habla de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.